¿Qué tal, queridos hermanos? El Señor os bendiga. Bienvenidos a este culto del jueves de Semana Santa. Estamos reunidos con este lema: nacidos para este tiempo. Son las palabras que le dijo Mardoqueo a Esther cuando le pidió que entrara a implorar al rey por el bien del pueblo en aquel tiempo cuando estaban amenazados con ser destruidos. Y la gran pregunta: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hemos tenido hoy dos convocatorias de oración y de ayuno. Estamos en ayuno en este día, nuestro primer día de los 3 que hemos convocado. Así que vamos a continuar orando y meditando también en esta Semana Santa, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a adentrarnos enseguida en la palabra del Señor. Antes os dejo con una canción que habla de cuánto le debemos al Señor, en cuánta medida somos deudores al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y después vamos a escuchar la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano Raúl Abraham. Que Dios te bendiga. Tu verdad es mi canción, tu bondad mi única opción. Redentor, mi despertar, mi amanecer, mi renacer, mi libertad. Y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo, lo que tu amor ya conquistó por mí en la cruz. Me basta y hasta el final siempre seré solo un deudor. Te debo todo. Vuélvete, quiero vivir. Llámame, quiero servirte. Úsame, moldéame, vacíame, barro seré en tu taller. Y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo, lo que tu amor ya conquistó por mí en la cruz. Me basta y hasta el final siempre seré solo un deudor. Te debo todo. Y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo, lo que tu amor ya conquistó por mí en la cruz. Me basta y hasta el final siempre seré solo un deudor. Te debo
Una alegría poder saludarlos por este medio y al mismo tiempo ser parte de este retiro que se estará llevando a cabo en la iglesia Salem, poco habitual al hacerlo por estos medios, pero sí al mismo tiempo confiar en Dios que ahí en sus casas, con la Biblia en mano y con la ayuda del Espíritu Santo, Dios pueda ministrarnos a lo largo de estos 4 días que vamos a poder como iglesia ser parte de todo esto desde nuestras casas y poder ser mutuamente edificados. En lo que a mí me respecta, quisiera ir al Evangelio de Juan, al capítulo 14, y leer una serie de textos. Los voy a leer salteado, pero luego estaremos uniendo ese denominador en común, una palabra que quiero rescatar, titulada este mensaje, paz en la noche más turbia. Y al leer el capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Palabras de Jesús a sus discípulos esa misma noche en la cual iba a ser entregado y arrestado. Y unos versículos más abajo de ese mismo capítulo 14, en el verso 27, vemos cómo Jesús vuelve a dirigirse a ese mismo grupo de discípulos. Ya Judas no está, él acaba de salir después de haber celebrado la última cena para negociar el arresto de nuestro Señor. Y el Señor una vez más se dirige a los 11 y les dice en el verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz en la noche más turbia. Si nosotros analizamos un poco lo que es el contexto de todo, el contexto más inmediato, desde el capítulo 13 al 17, nos sitúa en ese jueves. Estamos ahora en vísperas de la Semana Santa, entrando ya en estas fechas. Y 2000 años atrás, ese día jueves, Jesús acaba en el capítulo 13 de celebrar la última cena con sus discípulos. Ustedes conocen bien la historia, discutían entre ellos sobre quién sería el mayor. El Señor tomó un ladrillo con una toalla, comenzó a limpiar los pies de cada uno, les habló acerca de que ellos estaban limpios, todos menos uno, el hijo de traición, que sería aquel que lo entregaría horas más tarde delante del pueblo religioso. Pero ahora en el capítulo 14, el mismo Jesús comienza a ser consciente de que sus discípulos están turbados. Ellos comienzan a verse huérfanos y el Señor, a partir del capítulo 14, da toda una serie de palabras que les ayudarían a ellos en esos momentos de turbación. De hecho, aclarar que el mismo Jesús había confesado días anteriores que su alma estaba turbada hasta la muerte. Él, como el Hijo de Dios, tendría que beber esa copa, la ira de Dios. Allí en Getsemaní, él manifestó alguno de esos síntomas, hasta que finalmente, al sufrir ese desamparo en la cruz, Jesús tuvo que tragar toda esa ira del Padre, el Padre tratando a su Hijo como un pecador. Él se hizo pecado por su pueblo y eso hacía que su alma aún estuviera turbada. Nosotros, siendo creyentes, nos turbamos y nos sentimos mal cuando le fallamos a Dios. Imaginemos por un momento un cuerpo inocente que nunca había experimentado el pecado, ahora llevando ahí en ese madero el pecado de todo su pueblo. Así que sus discípulos están turbados porque van a ver que en días más adelante se van a sentir huérfanos. Jesús está turbado, aún siendo Dios, por causa de ese pecado que Él tendría que cargar. Pero en medio de todo ese contexto, Él nos deja una promesa en el capítulo 14, versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, haciendo un paréntesis y volviendo un poco a nuestro contexto en los días de hoy. Llevamos ya semanas de cuarentena, estamos por entrar a la 4ª semana y tal vez esa turbación como seres humanos la hemos manifestado de diversas formas. Tal vez un ataque de ansiedad, pánico al ver las noticias, falta de sueño, falta de apetito. No sé cómo fue tu caso, de qué manera estás llevando todo este tiempo que no solamente estamos viviendo a nivel nación, sino a nivel global. Y en medio de ese contexto de turbación somos conscientes de que somos personas humanas, somos conscientes de que el temor es algo natural en todo ser humano. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que no somos
cualquier tipo de ciudadano, que como bien aclaró Jesús en este mismo texto, en el capítulo 14, verso 20, esa famosa declaración en la cual él ya comienza a revelar el misterio, en el cual Jesús dice: en aquel día yo seré en mi Padre, ustedes en mí, yo en ustedes, dando a entender lo que la iglesia llegaría a ser a partir de aquel día del Pentecostés, como cada creyente ahora o cada persona que cree es bautizada, según Primera de Corintios capítulo 12, en ese cuerpo. Y ya Jesús comenzó a revelar ese misterio, ustedes en mí y yo en ustedes. Y en ese mismo contexto del capítulo 14, es ahí donde quiero desarrollar esa paz de la que habla Jesús. Independientemente de cómo estés a día de hoy, si has perdido algún amigo, si hay familiares que están atravesando un momento de enfermedad, no necesariamente por esto del COVID, sino aún tal vez enfermedades que pueden llegar por causas de avisos que el mismo cuerpo nos da por todo lo que estamos viviendo. Yo quiero dejarte hoy esta declaración de Jesús, que juntos desarrollemos esta promesa de Jesús aquel jueves, en el cual la noche estaba turbia, tal vez la noche más oscura, no solamente en la vida de Jesús, sino también de sus discípulos, y que podamos experimentar esa clase de paz. Por eso en ese mismo capítulo 14 que nosotros acabamos de leer, lo primero que quiero enfatizar es en la clase de paz de la que está hablando Jesús. Jesús está hablando acerca de una paz que el mundo no puede darnos. La paz del mundo sabemos que está sujeta a circunstancias. Mientras el mundo va bien, todo el mundo aparentemente experimenta una falsa paz, porque en el momento que algo se desmorona o algo que viene ahora y llega a la vida de cualquier ciudadano que no está dentro de sus parámetros, nos gusta siempre tener todo controlado, todo en su lugar, como se suele decir, la sartén en el mango. Y esa es la paz que el mundo puede ofrecerte. De hecho, alguien me preguntaba el otro día si después de todo esto habrá un mayor número de conversiones, dado que en estos días cualquier persona, aún los más ateos, de una u otra manera experimentan ese temor, ese pánico que lleva aún a levantar alguna plegaria cuando semanas atrás estaban negando a ese mismo Dios al cual ahora se están dirigiendo. Sin embargo, creo que lo que va a pasar después de este COVID-19 es que una vez que el mundo vuelva a estabilizarse, la propia sociedad seguirá caminando de la misma manera a espaldas de Dios, porque el temor no es algo que traiga conversiones, sino que la conversión viene cuando el Espíritu Santo es capaz de hablar a cada persona de una manera individual, y esa persona ahora puede experimentar la convicción del pecado, y no un temor humano, sino un temor hacia Dios. Pero Jesús está hablando acá que Él no vino a dejarnos esa clase de paz, esa clase de mundo, del mundo en el cual ahora toda esa paz que el mundo puede ofrecerte está, como te decía recién, sujeto a circunstancias, sino que la paz de la que nos habla Jesús es una paz sobrenatural. Es una paz que no está sujeta a que las circunstancias fluctúen, sino que está anclada en el mismo trono donde no hay turbación, donde no hay circunstancias que vengan ahora a hacer tambalear la voluntad soberana y providencial de nuestro Señor. Es una paz, como dice Hebreos capítulo 6, del versículo 17 en adelante, que por dos cosas inmutable. Nosotros ahora tenemos el juramento, pero al mismo tiempo tenemos sus promesas, y el ancla de nuestra alma está justamente aferrada en ese trono. Esa es la paz que Jesús viene ahora a ofrecernos. Y algunas características que nosotros podemos rescatar si somos capaces de buscar esta misma palabra en las Escrituras. Es una paz que, según Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no podemos explicar, sino que es algo que se debe de experimentar. En los días siguientes que van a venir, seguramente muchas personas van a escuchar acerca de despidos, de ERTES, de cómo hay empresas que literalmente van a bajar las persianas. Sin embargo, los cristianos podemos seguir apoyando la cabeza en la almohada y durmiendo 8 horas del tirón, porque confiamos en que Dios cuida de nosotros, que como bien dice Mateo capítulo 6, que basta cada día su propio mal, basta cada día su propio afán, sabiendo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas elementales que necesitamos en esta vida nos serán añadidas.
Por eso es una característica que Pablo da desde una cárcel, donde él está ahora sujeto a un soldado, y él puede experimentar esa clase de paz aún en ese momento turbio, y hablar que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no puede explicarse con palabras, sino que es algo que el propio creyente ahora puede experimentar. De hecho, el mismo Jesús, en estos pasajes que nosotros acabamos de leer, horas antes a Getsemaní, horas antes a que, según el Evangelio de Lucas, él comience ahora a chorrear sudores de sangre y su alma comienza a experimentar esa turbación que ya había anunciado. Podemos ver aún cómo es el mismo Jesús el que va a alentar con palabras de consuelo a sus propios discípulos, sabiendo que ellos también experimentarán esa turbación. Por lo tanto, no solamente es una paz que no se puede explicar con palabras, sino también que nos va a capacitar para poder alentar a otros y animar a otros en medio de circunstancias adversas. Por eso, cuando uno analiza esta clase de paz, entiende que no puede ser una paz natural que el mundo pueda llegar a ofrecerte, sino justamente una paz que solamente viene del trono de Dios, una paz que se imparte a nuestra vida por medio de la persona del Espíritu Santo, y es la paz que Dios está prometiendo a todos aquellos del 14:20, ustedes en mí y yo en ustedes. Por eso, cuando nosotros analizamos esto, deberíamos entender que de qué manera ahora nosotros podríamos llegar a experimentar ese tipo de paz. Porque tal vez muchos de ustedes me pueden decir, bueno, pero es una paz que está abierta y al alcance de todo el ser humano. Si así fuera, ¿por qué seguiríamos leyendo acerca de noticias de pánico, de suicidios y de muchas cosas que uno escucha que el mundo está padeciendo principalmente en los días de hoy? Y cuando nosotros analizamos bíblicamente ese tipo de paz, que como bien decía recién, es una paz que solamente Dios puede dar, tenemos que entender que primeramente, para que el ser humano pueda experimentar esa paz de Dios, el ser humano debe tener paz con Dios. Y creo que son dos preposiciones muy diferentes que marcan toda la diferencia. El hombre no puede experimentar la paz de Dios si primero no experimenta la paz con Dios. ¿A qué me refiero? A lo que Pablo habla en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No dice tenemos paz de Dios, sino que tenemos paz para con Dios. En el versículo 11 de ese mismo capítulo, el apóstol nos habla de que hemos sido reconciliados con Dios. Es decir, el hombre primeramente necesita reconciliarse con su Creador para luego poder experimentar esa clase de paz que Jesús está prometiendo en el capítulo 14, verso 27 de este Evangelio de Juan. Éramos enemigos de Dios por naturaleza. Y hay una expresión por ahí que se suele decir, a fulano de tal es mejor tenerlo de amigo y no de enemigo. Yo quiero que pienses por un momento lo que equivale tener de enemigo a Dios. La ira de Dios sobre el ser humano, el favor de Dios ajeno a toda situación, lejos de su protección. Sin embargo, todo aquel que ha creído, todo aquel que ha sido justificado por esa fe gratuita que Dios ofrece a todo hombre, puede ser reconciliado ahora con Dios y de esa manera poder experimentar esa paz que Jesús está prometiendo. Por eso, si algo nos ha guardado en estos días, si hoy estás en tu casa disfrutando de salud y viendo cómo el mundo está patas arriba, buscando una solución, el hombre todopoderoso no es capaz de sujetar ahora un virus que se escapó de un laboratorio. Y das gracias a Dios por haber sido guardado, pero al mismo tiempo somos conscientes de que no es la cuarentena lo que nos está guardando, que de hecho debemos respetarla no solamente por cuidarse uno mismo, sino también de una manera de amar al prójimo para no llegar a infectar a otros. Pero tenemos que tener presente que no es las veces que nos lavamos las manos los que nos ha guardado, no tiene que ver necesariamente con si hemos usado guantes o mascarilla. Si hay algo que nos ha guardado es que hemos tenido paz para con Dios. Y así como Dios era nuestro enemigo antes de haber manifestado esa fe, Dios ahora es nuestra protección. El COVID-19 lleva en España desde el mes de diciembre, a pesar de que muchos habían manifestado síntomas
y muchas personas aún han llegado a ser asintomáticas en el mes de diciembre, en el mes de enero, cuando prácticamente veíamos esto como algo tan lejano de China y tal vez un poco más cercano a Italia. Dios nos ha guardado en esos trenes, en esos autobuses, en nuestros trabajos. Dios nos ha guardado cuando hemos ido al supermercado sin tomar las medidas que estamos tomando hoy. Porque primeramente tenemos que tener presente que esa clase de paz la experimentamos cuando tenemos paz para con Dios. Y desde ese momento Dios deja de ser nuestro enemigo para llegar a ser ahora nuestro Padre que nos guarda. Y una vez que podemos experimentar esa paz con Dios, que ya los discípulos la habían experimentado al haber tenido esa convicción de pecado y la gran mayoría de ellos habiendo dejado las redes y al haberle seguido, ellos ahora son conscientes de este misterio. Ustedes en mí, yo en ustedes, la iglesia, ustedes serán guardados por Dios y podrán experimentar esa clase de paz que el mundo no puede darle. Ahora seguramente estás ahí en tu casa y me estás preguntando si es así, si somos iglesia, si hemos sido justificados por esa fe, porque ha habido momentos en nuestra vida donde el temor se ha apoderado de cada uno de nosotros, porque habré pasado momentos de ansiedad, momentos de preocupación, tal vez alguna que otra noche que mirabas las agujas del reloj y no podías conciliar el sueño por las situaciones que semanas atrás o días atrás escuchaste en las noticias. La respuesta es que todo creyente tiene acceso a esa paz, pero Jesús también nos deja el camino para poder experimentarla. Yo no puedo experimentar la paz del versículo 27 si no lo conecto a los versículos 25 y 26. Cuando nosotros llegamos a Juan capítulo 14, verso 25, podemos ver esta declaración de Jesús, en la cual Él les dice que estas cosas os hablé. Todas estas cosas os hablé, no solamente las cosas que Jesús había hablado esa noche, sino todo lo que Él había venido hablando esas semanas atrás, aún desde el mismo momento que Él los había llamado. Esa es una paz de la que me está hablando Jesús, que voy a encontrar en esas cosas que Jesús habló. La paz no la voy a encontrar cuando enciendo las noticias, esperando que Simón me explique cuándo llegamos al pico o algún militar nos dé una noticia alentadora de cómo el hombre es capaz de controlar o contener el virus hasta cierto momento, sino que la paz de Dios la vamos a encontrar primeramente en las palabras que Jesús habló. La paz de Dios la vamos a encontrar en las Escrituras. Pero aún el versículo 26, Jesús me muestra cómo encontrar la paz de Dios en esas Escrituras. Nos habla acerca del Consolador, nos habla del Espíritu Santo, aquel que nos enseña esas cosas, pero al mismo tiempo nos recuerda esas mismas cosas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que me permite vencer el temor, la voy a encontrar en la palabra de Dios, en la medida que el Espíritu Santo pueda abrir mi entendimiento, en la medida que el Espíritu Santo me vaya recordando en momentos puntuales una palabra específica que estoy necesitando para ese momento, en la medida que eso sobrenaturalmente se lleva a cabo en mi vida, yo podré experimentar esa paz sobrenatural que el mundo no puede darme y al mismo tiempo poder confesar que no tengo temor. Por eso Jesús no solamente les dejó a sus discípulos la forma de encontrar esa paz va a estar en las palabras que yo os hablé, sino al mismo tiempo les dio esta promesa que ellos recibirían días más tarde, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que no solamente vendría a darles poder para ser testigos, sino al mismo tiempo para enseñarles todas esas cosas que Él les había hablado y poder recordárselas también en momentos puntuales. Por eso aún este tiempo de cuarentena, estas semanas que estamos en casa, yo creo que deberían llevarnos a una reflexión. Y creo que esta Semana Santa, como cualquier Semana Santa, debería ser santa en ese sentido, de poder apartarnos un poco de todo. No tenemos la posibilidad de vernos personalmente como iglesia, pero sí tenemos la posibilidad de acercarnos a este libro, confiando en que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, confiando en que el Espíritu Santo nos recuerde promesas
que están ahí registradas para cada uno de nosotros y podamos experimentar esa clase de paz que el mundo no puede darnos. La cuarentena no viene para que podamos agotar todas las series de Netflix, ver el último documental, sino creo que es un tiempo apropiado para que después que todo esto pase, nosotros podamos recordar este tiempo como un tiempo de reflexión en el que Dios habló a nuestra vida y pudimos experimentar una clase de paz sobrenatural que el mundo ni nadie puede ofrecerte. Por eso, ¿cómo termina todo esto? ¿Cuál es la conclusión a toda esta historia? Ustedes estarán escuchando el día viernes lo que fueron algunas de las palabras de Jesús en la cruz, lo que pasó el sábado, el domingo de resurrección. Sin la resurrección vana es nuestra predicación. Pero hoy, como día jueves, volver a ese mismo jueves, porque horas más tarde Jesús iba a ser entregado, traicionado, abofeteado, hecho un escándalo público a todo el imperio romano, pero finalmente Él se hizo obediente, como dice Hebreos 5:8, llegando a aquella cruz. Y gracias a que Él pudo llegar a esa cruz, nosotros podemos también encontrar paz con Dios, poder el día de mañana disfrutar de una vida eterna, poder tener hoy la esperanza de que si algún medio Dios tiene que usar para llevarnos, tenemos la certeza que es partir y estar con Él. Pero al mismo tiempo, también gracias a esa cruz, nosotros podemos experimentar esa paz de Dios, no solamente para una vida eterna, sino para que tengamos vida en estos días y vida en abundancia. Si me estás escuchando ahí y estás caminando lejos de Dios, si estás confiando más en las próximas noticias que van a llegar de una u otra manera, ya sea por redes sociales, por televisión, por los propios familiares, y tal vez estás ahí escuchando estas palabras, mirá, lo que quiero decirte es que la solución para tu vida es que puedas arrepentirte, que puedas venir de Dios y no solamente reconocer tu condición pecadora, sino al mismo tiempo reconocer que Dios es tu Salvador, ponerte a cuentas con Él, poder ahora manifestar esa paz con Dios, para poder posteriormente manifestar esa paz de Dios, que el mundo y tus amigos no van a llegar a entender. Y si ya sos parte de la familia de la fe, ya sea de la iglesia Salem o de cualquier otra iglesia, cualquier otro hermano que nos esté viendo en diferentes lugares, que puedas tener presente que después que todo esto pase, podrás glorificar a Dios por cómo Él nos ha guardado, por cómo Él se ha manifestado a tu vida en estos momentos, porque la paz solamente se puede manifestar cuando hay turbación. Que Dios te bendiga y Dios te siga hablando por medio de este retiro que todos vamos a estar disfrutando. Hoy quiero conocerte, mi Dios y Salvador. Mi alma anhela más de ti. Con mis cargas y defectos, Señor, hoy vengo aquí. Santo Espíritu de Dios, límpiame. Con mi vida y alabanza te ofrezco lo que soy. Transfórmalo y úsalo, Señor. Necesito tu presencia, necesito tu amor. Santo Espíritu de Dios, lléname. Manifiesta tu presencia, tu poder, Señor. Oh, llénanos de ti, que el mundo pueda ver que solo en ti hay salvación, Jesús.
nos levantará, y todos hoy verán tu gran bondad. Hoy quiero conocerte, mi Dios y Salvador. Mi alma anhela más de ti. Con mis cargas y defectos, Señor, hoy vengo aquí. Santo Espíritu de Dios, límpiame. Con mi vida y alabanza te ofrezco lo que soy. Transfórmalo y úsalo, Señor. Necesito tu presencia, necesito tu amor. Santo Espíritu de Dios, lléname. Manifiesta tu presencia y tu salvación. Jesús, tu poder habita aquí. Tu Espíritu guiará y nos levantará, y todos hoy verán tu gran salvación. Jesús, tu poder habite aquí. Tu Espíritu guiará y nos levantará, y todos hoy verán tu gran bondad. Tu Espíritu guiará y nos levantará, y todos hoy verán tu gran bondad. Amén, queridos hermanos, qué grande es tener la paz de Dios en nuestra vida en medio de la tormenta. Y también qué deseo tan grande de conocer al Señor, como decía esta canción. Os invito a continuar con nosotros en esta convocatoria de ayuno y oración. Mañana es Viernes Santo, tendremos 2 convocatorias, no lo olvides, a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, únete con nosotros en alguna de las 2 para orar, seguir orando e intercediendo juntos delante del Señor, como en este lema que estamos nacidos para este tiempo. Y después a las 8 de la tarde tendremos nuestro culto, acuérdate de nuestro culto de Viernes Santo, en el que meditaremos en la palabra del Señor, que nos traerá nuestro hermano Marc acerca de la pasión del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida, por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti.